Voy a saludar en la mesa a Juan Manuel de Prada. Juan Manuel, bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Pues encantados, la verdad. Un gusto también para mí. Tu último libro, Cartas del sobrino a su diablo, lo tiene Julio. De Scrutopo y Orugario. Vamos a hablar de Scrutopo y Orugario. No me atrevía ni a pronunciarlos porque seguro que lo iba a hacer mal. Pues hay que ir aprendiéndoselo porque el libro, desde luego, abre un montón de perspectivas nuevas de cómo observar la realidad que en este momento tenemos en España, ¿no? Yo desde el otro día se lo decía a Juan Manuel. A mí me da lo mismo en este momento preguntarle a un catedrático de Harvard que al portero de la finca de aquí al lado, porque la respuesta respecto a cómo observan la realidad y cómo son capaces de explicarla tiene el mismo valor prácticamente. Ninguno de los dos tienen herramientas en la mochila suficientes para poder hacer una proyección de lo que está ocurriendo, ni en España ni en el mundo entero. Yo creo que el reencontrarte con la trascendencia y reencontrarte con la ley natural, que es un poco lo que hace Juan Manuel de Prada desde mi punto de vista, en sus cartas y en sus artículos, es la única manera de poder anticipar lo que puede llegar a ocurrir y cómo puede ir evolucionando la sociedad a partir de unos comportamientos que han roto con la tradición, han roto con la ligazón del hombre con su propia naturaleza. No sé, Juan Manuel, esa es mi visión del asunto. Bueno, sí, vamos a ver, yo en este libro, bajo una forma epistolar y con el homenaje a C.S. Lewis, hay que decirlo, ¿no? C.S. Lewis, el gran escritor inglés, escribió un libro titulado Cartas del diablo a su sobrino, en donde un diablo veterano, un diablo ya con muchas conchas. Scrutopo. Scrutopo en la traducción española, efectivamente. Screwtape en el original inglés, pues le da consejos a un diablo jovenzuelo, un diablo bisoño, de cómo tiene que actuar para conseguir ganar, es decir, perder el alma de su paciente, de su víctima. Es decir, cómo hacer que un hombre bueno se pierda y vaya al infierno, ¿no? Entonces, bueno, a mí esta idea me pareció muy interesante. Porque perdóname, Juan Manuel, porque partes de que el diablo y el infierno existen. Sí, claro. Parte sobre todo de que el mal es una entidad objetiva. Es el primer mensaje que envías, que se puede determinar, que la razón humana puede determinar. Quizás ese sea el gran problema del hombre contemporáneo, del hombre moderno, ¿no? Aristóteles decía que lo que distinguía al hombre de cualquier otro ser de la creación era la capacidad de discernimiento moral, la capacidad para identificar el mal, para identificarlo objetivamente. Oye, otra cosa es que luego cedas al mal, porque eres una criatura débil y naturalmente puedes ceder al mal, puedes equivocarte y además equivocarte muchas veces y tropezar siempre en la misma piedra, porque además nuestros pecados, nuestros errores suelen ser reincidentes. Pero eso es otro tema. Pero una cosa es reincidir en el error y otra cosa es no querer reconocerlo. Esta es la diferencia entre Enrique VII y Felipe II. Felipe II folló muchísimo más que Enrique VII, pero después de acostarse con una señora que no era su esposa, él lo reconocía y pedía a su confesor que le tomara confesión para reconocer su error. Enrique VII, que no había echado un polvo en su vida, pero cuando lo echa fuera de Tiesto, el tío no quiere reconocerlo. Piensa que eso está bien hecho. Está bien hecho, no quiere reconocerlo y entonces abunda, digámoslo así, en el error. Entonces, yo creo que el rasgo característico de nuestra época, frente a cualquier otra época, incluso frente a épocas que vistas desde nuestra perspectiva nos pueden parecer épocas terribles, ¿no? Yo creo que es esa incapacidad para discernir, para el discernimiento moral. Y luego a partir de ahí, pues sí, claro, se arrastran muchos problemas. Entonces, yo cuando estalla la crisis de la plaga del coronavirus, me doy cuenta que España está madura, España está madura para la acción del padre de la mentira. Es decir, que precisamente por esto, precisamente por esta confusión, por esta ofuscación moral, ¿no?, que reina en nuestra época. Y yo me atrevo a decir que de forma especialmente calamitosa en España, aunque indudablemente creo que esto es un mal que corrompe a todos los países occidentales, ¿no?, pues me di cuenta que era un momento muy propicio para que el mal campase por sus
por sus fueros, ¿no? Y entonces recordé el viejo librito de C.S. Lewis, el maravilloso librito, y se me ocurrió la idea de que ahora Urugario, aquel demonio bisoño de la obra de Lewis, es todavía un demonio joven, pero ya no es nada bisoño. Es un demonio procaz, es un demonio faltón, es un demonio chulesco, y sobre todo es un demonio que, a diferencia de lo que le pasaba a Lewis, es un demonio que puede actuar sin disimulo, porque eso se nota mucho en el libro de Lewis. Lewis todavía está escribiendo para una sociedad en donde el mal, para triunfar, tiene que expresarse hipócritamente, tiene que rendirle un homenaje a la virtud. Hoy en día no, hoy el mal se puede presentar a rostro descubierto y actuar de la forma más, con la mayor desfachatez y desparpajo, ¿no? Entonces concebí la idea de escribir estas cartas en donde este diablo joven, Orugario, le va contando a su tío todas las fechorías que va perpetrando en España, ¿no? Este es el tema del libro. Y efectivamente, como dice Julio, sí, trato de dar una perspectiva nueva. ¿Esa perspectiva cuál es? Pues esa perspectiva es el pensamiento tradicional, es el pensamiento tradicional, ¿no? Y es frente al pensamiento ideológico que se ha instaurado en nuestra época, ¿no? Y ese pensamiento tradicional, ¿por qué se distingue? Pues el pensamiento tradicional se distingue por percibir que todas las cuestiones naturales, digámoslo así, políticas, económicas, tienen un trasfondo sobrenatural. Donoso Cortés decía que toda cuestión política envuelve una cuestión teológica. Esto es una cosa que nuestra época ya ni siquiera entiende, pero creo que es una verdad como un templo. Yo creo que todos los graves problemas políticos que padecemos en nuestra época tienen un trasfondo de errores teológicos, ¿no? Y bueno, digamos que este es el intento del libro, que por otra parte es una sátira, ¿sabes? Es un libro también lleno de sarcasmo, de ironía, de un humor a veces macabro, dada la situación en la que estamos, ¿no? ¿De verdad crees que el estado de alarma es un experimento? Bueno, vamos a ver, no, yo no creo que el estado de alarma sea un experimento. El estado de alarma es un mecanismo legal, ¿Pero ha sido utilizado como un experimento? Indudablemente yo creo que sí, que se ha aprovechado para, a mí me gusta decir, un cambio, un golpe. La gente de forma un poco, yo diría, ingenua, dice un golpe de Estado. No es un golpe de Estado político, es un golpe de Estado antropológico. Ha servido para ver los niveles de sumisión, la cayuna, ha servido para ver los efectos del miedo, hasta dónde llegan. Una de las cosas más sorprendentes y maravillosas, sobrecogedoras, maravillosas, diría Urugario, es ver cómo la pachanga cientifista ha logrado convertir a los españoles en idiotas profundos. Idiotas a los que un día les dices que las mascarillas no sirven para nada, otros días les dices que se las tienen que poner de forma obligatoria, aunque vayan por un descampado. Unos días les dices que el virus se contagia solamente por las gotitas de saliva, otro día les dices que se contagia por el aire, y un día les dices que la distancia de seguridad es 1,5 metros, y al día siguiente les dices que son 5. Es decir, utilizar el miedo para convertir a las personas en peleles fácilmente manipulables y moldeables, ¿no? Entonces yo sí que creo, vamos a ver cómo es evidente que también se está utilizando toda esta situación para abaratar costes policiales y convertir a las personas en policías de sus vecinos. Es decir, yo creo que todas estas cuestiones están ahí. Pero la más gorda de todas ellas, y la más, esta sí, sobrecogedora en el sentido profundo y oscuro de la palabra, es percibir cómo esta crisis ha sido utilizada para que los hombres puedan vivir sin conexión alguna con su naturaleza espiritual y por lo tanto con las realidades sobrenaturales. Hemos aceptado que nuestros viejos murieran como perros, ya no solamente porque no han recibido cuidados médicos, sino porque no han recibido atención espiritual. Han muerto como perros. No se les ha dejado ponerse en paz con Dios, no se les ha dejado rendir cuentas de su vida. Naturalmente,
Dios tiene formas de que estas personas lo puedan hacer, no las ha dejado solas, pero sí se ha mostrado ante el mundo que uno puede irse de este planeta azul sin ponerse en paz con su alma y con quien nos la ha infundido, ¿no? Eso es algo terrible, cómo toda esa gente luego ha sido enterrada sin que sus familiares los pudieran llorar. Probablemente han enterrado los restos incluso de otras personas, porque con el mogollón que hubo en aquellos días, esto ha sido algo terrible. Y también ha sido terrible la tibieza y la cobardía de la Iglesia. Esto también es un signo de gran oscuridad en estos días. Entonces sí, indudablemente yo creo que esto ha sido utilizado para un golpe de Estado antropológico. Yo pondría mucho más énfasis en esta desnaturalización del ser humano que en las trampas políticas que se hayan podido urdir durante este tiempo, que seguramente son más veniales, aunque también, naturalmente, se están haciendo cosas muy fuertes en este ámbito. Por aquello de que no hay mal que para bien no venga, ¿no crees que también nos ha dado una oportunidad para, primero, hacer una introspección sobre nosotros mismos, pero sobre todo para reencontrarnos con los demás de forma más auténtica, más sencilla, más natural? Por lo menos en mucha gente encuentras actitudes de solidaridad, de apoyo mutuo, de respeto al otro, mucho más intensas que antes, una reconciliación con la propia naturaleza, el darse cuenta de que muchas veces no tenemos ningún control sobre la gestión de nuestro tiempo, que es lo más escaso y lo más importante que tenemos, el encuentro con la hierba o con el cielo, que en las grandes ciudades muchas veces pasas años y no logras tener ni siquiera un acercamiento, no sabes si ha hecho sol o si ha sido un día nublado, porque el tiempo pasa a toda velocidad. No sé, yo creo que también ha generado muchas oportunidades, ¿no? Eso te lo prohibieron, ¿eh? Que eso te lo prohibieron durante un tiempo, ¿eh? Sí, claro, no, hombre, y bueno, reunirte con la gente también te lo han prohibido. Sí, no, vamos a ver, no. Es indudable que hay... Las personas, cuanto menos heridas están en situaciones de tribulación, efectivamente resurge en ellas un ímpetu nuevo que les hace añorar la vida verdadera, ¿no? Esto ciertamente ocurre y estoy seguro que en este contexto está ocurriendo también. Pero no debemos olvidar que ya hay porciones muy importantes del pueblo español que están absolutamente destrozadas. Yo escribí un artículo pues precisamente durante el confinamiento, ¿no? Pues unos chicos, de forma un poco naif, de forma un poco cursi, si se quiere, pues hicieron un vídeo pidiendo que volviese a haber misas. Sí. Que volviese a haber misas, ¿no? Entonces este vídeo lo colgaron en Twitter. Y yo, que no tengo Twitter, ni miro Twitter, pero un amigo me mandó el enlace en donde estaba ese tuit y la catarata de vómito, de chusma, de gentuza de la peor calaña, pero cientos y cientos y cientos de tuits deseándoles la muerte, diciendo las mayores aberraciones. Eran cientos de personas. Y yo no digo que esos cientos de personas sea una mayoría social, no lo digo, por supuesto. Estoy seguro que todavía son una minoría, pero no son una minoría exigua. Representan a una proporción importante de la población española. Yo creo que en estos momentos probablemente ya haya millones de personas corrompidas por el odio, el resentimiento y las pasiones más sórdidas. Y esa recomposición es difícil, Julio? Eso no es tan sencillo. Esas son personas que están absolutamente destruidas. Y personas, además, a las que les han exacerbado las pasiones más bajas. Juan Manuel, aparte de pandemia, tenemos lo que llaman infodemia. Es decir, tenemos un exceso de información que consigue que cada vez nuestra información sea peor. Bueno, como sabes, la información con frecuencia es la telaraña o la niebla con la que se impide que la gente pueda conocer, ¿no? Yo creo que hoy en día lo que hay es mucha intoxicación. Es decir, yo creo que hoy en día lo que tenemos es, no sé si un exceso de información, pero sí un exceso de ruido,
con una vocación muy clara, que es mantener a la gente idiotizada y mantenerla también enzarzada en trifulcas constantes para que no piense en las cosas auténticamente importantes, pero sobre todo para que no sea capaz de penetrar la realidad profunda de las cosas, ¿no? En este sentido, yo creo que hay que hacer ya una crítica a fondo, ¿no? Primero de la partitocracia, de esas pasiones sectarias que la partitocracia ha desatado, de ese enconamiento y enfrentamiento bestial que hay entre los españoles, y luego, naturalmente, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están contribuyendo a la intoxicación. Es una cosa verdaderamente formidable, ¿no? Y en este sentido, creo que de alguna manera nuestra situación es muy semejante a la de aquellos hombres que vivían en la caverna platónica, ¿no? Personas que no podían conocer la realidad de las cosas porque simplemente les estaba siendo negada. Ellos estaban percibiendo una realidad que nada tenía que ver con la verdadera, ¿no? Yo creo que has dado en un asunto fundamental, aparte de otros muchos que ha tratado Juan Manuel magníficamente, y ahora hablaremos de libertad, pero el asunto de la información. ¿Para qué queremos la información? Para tomar decisiones o tomar posturas adecuadas, evidentemente. De tal manera que nosotros, que le hemos dado muchas vueltas a ese asunto, la información solo te sirve para tomar esas decisiones si en primer lugar es veraz, evidentemente. Pero es que estamos viviendo el momento de la posverdad. La posverdad es la mentira. Y es esa intoxicación a la que se refería Juan Manuel. Por tanto, una parte muy importante de la información que recibimos, según, por ejemplo, algunos servicios de inteligencia, etcétera, el 20% es falsa y el 60% está mal interpretada. Por tanto, en primer lugar, que sea veraz. En segundo lugar, que sea oportuna, en el momento adecuado para que tomes la decisión. Y en tercer lugar, que sea relevante. Y todos sabemos que un exceso de información te confunde, no te aporta capacidad para discernir y tomar decisiones. Y eso yo creo que estamos viviendo precisamente esa situación, y por eso algunas instituciones o algunos medios de comunicación, etcétera, como este, y es de lo poco positivo que yo he encontrado como consecuencia de la pandemia, este nido de libertad y de expresión, pero poco más. De tal manera que sí que creo que se ha utilizado el estado de alarma y el terror para anestesiarnos absolutamente y dominarnos. Para entrar no creo que el problema sea la libertad de expresión, ¿eh? No, la libertad total. O sea, es libertad que para de mí expresión sí hay, libertad de expresión hay, incluso seguramente mucha más de la debida, ¿no? Libertad de expresión hay. Lo que ocurre, yo lo percibo, por ejemplo, no sé, cuando participo en tertulias, ¿no? En esas tertulias van perros de presa, lacayos de determinado negociado político, a defender contra viento y marea las posiciones de los líderes de este negociado político, ¿no? Hay veces que la cosa alcanza niveles grotescos, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, pues como sabéis, pues la izquierda tiene totalmente enfilada a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que es como una concentración, pues, de las arpías, todos los monstruos femeninos de las mitologías paganas, ¿no? Entonces, claro, montan programas en donde, pues, los lacayos del negociado de izquierdas tienen que decir las mayores aberraciones de Isabel Díaz Ayuso, y los lacayos del negociado de derechas pues tienen que decir las mayores aberraciones, pues, de Pablo Iglesias o de Pedro Sánchez y demás. Y claro, y al final, pues, en vez de discutir de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues estamos discutiendo si el más inepto es Pedro Sánchez o la más inepta es Isabel Díaz Ayuso. Y todo esto, digo, ¿esto para qué le sirve a la gente? ¿Para qué le sirve a la gente? ¿Para fanatizarla? ¿Para enconarla? ¿Para qué? Entretenerla. Pero es que la libertad... Pero no es entretenerla. No, es también enviscarla de sentimientos sucios, de odio, el odio al que te referías tú. Pero es que la libertad es un concepto absolutamente indivisible entre política, civil, de expresión y económica. Y en este sentido yo sí que creo que ha habido, se ha cercenado enormemente, sobre todo durante ese arresto domiciliario que hemos sufrido, porque hemos estado prácticamente arrestados, no confinados, y se ha utilizado, entre otras cosas, para legislar, para sacar normas medioambientales, para sacar otra serie de normas que no era el momento adecuado. Yo sí que creo que este proceso de ingeniería social es peligroso y, por tanto, podemos llevar a lo que decía Juan Manuel, a una situación especialmente grave en el futuro de una sociedad muy fragmentada. No dejar de adquirir este libro, porque lo van a disfrutar, van a aprender un montón. Y a mí me gustaría invitar a Juan Manuel, porque hay un tema sobre la mesa con el que me gustaría estar contigo horas, que es la justicia social. Me gustaría hablar de justicia social enraizada en el derecho natural
y creo que es uno de esos temas que en este momento van a ponerse sobre la mesa. Mucha gente va a recuperar conceptos que tenían olvidados y la política va a tener que de verdad enfrentarse con una justicia social, redistributiva, equitativa, y va a tener que entender de nuevo qué es lo que hay que hacer con el dinero público, cómo se tiene que respetar, cómo tiene que ser no sagrado, sacratísimo en su utilización, etcétera. Me parece que es uno de los temas claves en los próximos meses y me gustaría mucho reflexionar contigo. Pues mira, te voy a decir, vamos a ver, la justicia social tiene que ser en primer lugar justicia, ¿no? Tiene que ser justicia. Hay que tener un sentido natural de la justicia. El sentido natural de la justicia, que es dar a cada uno lo suyo, pues significa muchas cosas. Pero ¿cómo nos van a dar justicia social unos tipos que están al servicio de la plutocracia globalista? Unas personas que están destruyendo miles y miles y miles de pequeños negocios para enriquecer a las grandes multinacionales. Esta crisis van a desaparecer cientos de librerías, pero Amazon va a ganar muchos más miles de millones vendiendo libros. Decía Chesterton que no hay asuntos sin interés, sino gente que no se interesa por los asuntos. Y nosotros procuramos interesarnos por muchos asuntos de los que algunos quieren que no nos interesemos. Y eso ahí radica un poco nuestra diferencia. Oye, ¿os estáis interesando por el latrocinio que se ha hecho con Bankia? De esos 25.000 millones de los españoles que se utilizaron para salvar Bankia y que ahora Bankia integrada en Caixa el Estado no va a recuperar. Pues no se utilizaron para salvar Bankia. No, se ya sé que utilizaron no. para salvar España, porque esos 25.000 millones que entraron en Bankia, Bankia inmediatamente compró deuda pública y esa deuda pública sigue estando en el balance de Bankia. No, ya Julio, pero eso ahora se forma una entidad nueva en donde la presencia del Estado es mínima, donde las acciones de Bankia se reconocen como 6.000 millones de euros, otros 3.000 que parece ser que se habían recuperado, hay 16.000 millones de euros que se desvanecen en el éter. Pues eso también nos interesa. Os tengo que despedir, ya lo siento. Muchísimas gracias a todos. Juan Manuel, muchísimas gracias. Esperemos que de verdad se pueda repetir la semana que viene. La verdad es que ha sido un lujo tenerte, Juan Manuel de Prada, uno de los mejores literatos vivos de nuestro país. Y es que vivos ya quedan uno pocos. De los mejores novelistas a los que estoy seguro que alguien propondrá alguna vez para el Premio Nobel de Literatura. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Qué dices? Eso es para escritores sistémicos, por el amor de Dios. No, un escritor como yo nunca podrá ganar esos premios. No digas. ¿De este agua no he de beber? No, eso es altísimamente improbable. Bueno, que muchísimas gracias, de verdad.